Hola chicos, aquí les presento la primera parte de la clase de pares craneales. Vamos a revisar del 1 al 4. Para recordar, el sistema nervioso periférico lo podíamos dividir de manera, está compuesto por los nervios y lo podemos dividir de manera funcional o regional, y el funcional va a estar dividido en el sistema nervioso autónomo y somático. El autónomo se dividía en sistemas simpático y parasimpático. Recuerden que el simpático es aquel sistema de pelea o corre, y el parasimpático aquel de reserva energética. El somático lo vamos a dividir en nervios que pueden ser de tipo sensitivos o motores. Y todos estos van a estar compuestos o van a componer lo que son las fibras nerviosas. En el caso de la división regional, tenemos los pares craneales y los nervios espinales. Los pares craneales están en rojo debido a que es la clase de la cual empezamos a revisar hoy. Los pares craneales se dividen en 12 pares, uno que nace con su origen aparente a nivel de los hemisferios cerebrales, otro a nivel del tálamo, mesencéfalo, o sea, 2 del mesencéfalo, 4 del puente y 4 de la médula oblonga. Y aquí estamos hablando nuevamente, repito, de los orígenes aparentes, que es de donde nosotros los empezamos a visualizar. Y los nervios espinales, como dice su nombre, son 31 pares que vienen desde lo que es la médula espinal, y estos nervios van a estar según los segmentos, que son el cervical, torácico, lumbar, sacro y un par que viene del coxígeno. Los 12 pares craneales están denominados con números romanos del 1 al 12, siendo el 1 el olfatorio y el 12 el hipogloso, y cada uno de estos va a estar asociado a sus funciones específicas. El orden no es aleatorio, sino que va desde la zona más alta a la zona más baja, siendo el olfatorio el que tiene su origen aparente a nivel del hemisferio cerebral. El segundo par craneal, que es el óptico, va a estar asociado a su origen aparente a nivel del tálamo. En el caso de los que son mesencefálicos o origen aparente mesencefálico, son el tercero, que es el oculomotor, y el cuarto, que es el troclear. El quinto par nace a nivel del puente, o tiene su origen aparente a nivel del puente, y recibe su nombre debido a que después se divide en 3 ramos. Luego tenemos el número 6, que es el abducens, 7, facial, 8, vestíbulo coclear, 9, glosofaringio, 10, el vago, 11, el espinal o accesorio, y el 12 es el hipogloso. Entonces vamos a revisar el origen aparente ahora en la siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen de Netter, la cual vamos a ir viendo. Origen aparente de los pares craneales, el olfatorio, que ahí se ve principalmente el tracto, pero el origen aparente del olfatorio es a nivel del bulbo, pero el nervio original va a estar a nivel de la cavidad nasal. El número 2 es el óptico, y ahí lo que vemos específicamente de este nervio es el quiasma y el tracto, no su origen aparente, que es a nivel del globo ocular. Oculomotor, troclear, debí mencionar, el oculomotor está a nivel de la fosa interpeducular, y el troclear es el único nervio que tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco cefálico. Todos los otros están desde la cara anterior. El quinto, que es el nervio trigémino, abducens, facial, que no se confundan, aquí el facial se ven 2 ramas porque está el facial hacia medial y hacia lateral está el facial intermedio, y el que está en blanco es el vestíbulo coclear, que uno tiende a confundirse y piensa que el vestíbulo coclear es el que va a tener 2 ramas, pero la división del vestíbulo coclear va a ser dentro del oído interno. En cambio, el facial va con su doble ramificación desde el origen. Luego tenemos el número 9, que es el glosofaringio, que ahí nos sentamos un poco, ahí está el glosofaringio, el vago con amarillo, el accesorio y el hipogloso. En esta diapositiva tenemos otra imagen, la cual nosotros podemos utilizar para poder revisar el origen aparente de los pares craneales, pero además vamos a estar hablando un poquito sobre la importancia fonobiológica que podemos encontrar de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el nervio olfatorio, por su relación con
lo que es el sabor, o sea, la vía del sabor, ya en la alimentación, en la fase anticipatoria, ya todo lo que es el olfato ortonasal y preparatorio oral con el olfato retronasal y además la salivación con la formación del lobo. El nervio óptico también una importancia más indirecta por su relación a la fase anticipatoria de la alimentación, también un importante componente dentro de lo que es el ámbito de la comunicación no verbal. También se puede asociar al aporte a nivel semántico, receptivo del lenguaje, creación de vocabulario a partir de lo que se observa del mundo. El nervio trigémino, sensibilidad y movilidad de la hoja, que es la fonoarticulación y deglución. El nervio facial, movilidad de los músculos faciales, expresión no verbal, succión en la alimentación, gusto, salivación. Por ejemplo, también tenemos el nervio vestíbulo coclear, el número 8, asociado a lo que es audición y equilibrio. Glosofaringeo, su relación con la deglución, sensibilidad de la faringe, gusto, motor para el nervio, para el músculo estilofaringeo. Y ahí también está asociado a la salivación de la glándula parótida. El nervio vago también va a estar una fuerte asociación a lo que es la deglución y la fonación. Además da la información o da la inervación motora para la musculatura intrínseca de la laringe, además de su sensibilidad, también está asociado al gusto e incluso podemos asociarlo a lo que es el reflejo del vómito. El nervio accesorio, en cierta medida por su inervación a los músculos del cuello, importante en la postura para la deglución, y el hipogloso es muy importante ya que es el nervio motor de la lengua y esto va a ser muy importante para la deglución y la fonoarticulación. En esta imagen ya vemos un modelo real en el cual podemos distinguir algunas estructuras como el nervio facial y el vestíbulo coclear, que está ahí marcado con el número 1, el número 2 que corresponde al nervio abducens, el 3 el nervio trigeminal y el 4 el oculomotor. Pero además podemos observar de manera más específica. A nivel del nervio olfatorio, ya es el primer par craneal, el cual tiene su origen aparente a nivel del bulbo olfatorio, que es la zona más gruesa que vamos a encontrar de esta, o una de las zonas más gruesas que vamos a encontrar de esta vía, que vendría siendo lo que está aquí dibujado con rojo. Ahí está el bulbo olfatorio, tanto a nivel del encéfalo como lo podemos ver in situ sobre la lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué es tan importante destacar esta estructura? Porque el bulbo es el origen aparente. El origen real del nervio olfatorio estaría viniendo desde lo que es la cavidad nasal, ya que aquí nosotros encontramos una estructura que la conocemos como la pituitaria amarilla o la mucosa olfatoria, de la cual van a empezar las partículas que ingresan a través de la cavidad nasal, se van a adherir a esta mucosa para poder ser captada por los filetillos del nervio olfatorio y poder generar una despolarización y una transducción de la información, la cual va a atravesar la lámina cribosa y va a hacer sinapsis a nivel del bulbo olfatorio, para posterior dirigirse hacia a través del tracto olfatorio hacia las distintas zonas de la corteza cerebral y tener unas distintas funciones asociadas al nervio olfatorio. Entonces aquí en lo que es la vía olfatoria, nosotros vamos a distinguir los axones de las células vitrales y el penacho de cada bulbo que se unen para formar el tracto olfatorio, uno a cada lado. Esta estructura va a llevar la información, entonces tenemos el epitelio, o sea, el neuroepitelio olfatorio, que es lo que estábamos hablando de lo que era la mucosa olfatoria, que va a llevar los filetillos de información que va a cruzar la lámina cribosa para hacer sinapsis a nivel del bulbo, y esta información ser llevada por el tracto hacia posterior. ¿Ya? Entonces, de esta manera esta información es llevada de manera ipsilateral a un amplio número de áreas cerebrales dentro de lo que es la superficie orbital superior del lóbulo frontal y la superficie dorsomedial del lobo temporal. Se define como corteza olfatoria primaria a todas las regiones cerebrales que reciben información directa desde los bulbos olfatorios, y estas estructuras incluyen lo que es la corteza piriforme, el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino y la corteza entorrinal.
Las proyectores procedentes desde las estructuras primarias convergen en las regiones denominadas como corteza olfatoria secundaria y que comprende a lo que es la corteza orbitofrontal y el subnúcleo adicional de la amígdala, el hipotálamo, la ínsula, el tálamo dorsomedial y el hipocampo. Para hablar un poquito de las funciones, la corteza piriforme aparece involucrada en lo que es la memoria y reconocimiento de los olores. La corteza entorrinal juega un rol en la codificación de la intensidad de los olores. Ya es si es que nosotros percibimos si es que un olor es más suave, es más tenue o más intenso. La piriforme está más asociado a lo que era el reconocimiento, cuando uno, por ejemplo, pasa por por ejemplo, cuando uno pasa por una de estas pizzerías y uno siente el olor a pan de ajo, uno reconoce el olor y sabe específicamente que está reconociendo el pan de ajo. En el caso de lo que es la corteza entorrinal, juega un rol en la codificación de la intensidad odorante. El hipocampo y la amígdala son activados durante la discriminación, identificación y memoria, el que uno pueda discriminar si un olor, por ejemplo, cuando uno huele, la ropa de algún ser querido y uno ahí tiene una discriminación de identificación y memoria. Y finalmente la corteza orbitofrontal es el principal receptor de las proyecciones olfatorias de la vía directa, desde la corteza olfatoria primaria y la vía indirecta desde el núcleo dorsomedial del tálamo. Y esta estructura participa en la percepción y significancia hedónica del olor. La ínsula y tubérculo olfatorio está relacionado con el sistema límbico, así que aquella emocionalidad que nos puede dar algún olor, esta es el área correspondiente. También es importante destacar que la función olfatoria involucra una compleja y extensa red neuronal, por lo que las funciones antes descritas no son exclusivas de cada estructura, sino que actúan en conjunto. Además, la información olfatoria aparece basada en dos principales maneras de procesamiento: un procesamiento serial con la participación sucesiva de las áreas olfatorias primarias y secundarias, y además tiene un procesamiento paralelo, ya que es el hemisferio derecho versus el hemisferio izquierdo, en donde las estructuras en el hemisferio derecho se encuentran más involucradas en la memoria y las del hemisferio izquierdo en los procesos emocionales de esta. Ya ahí les dejé de todas maneras el link por si quieren interiorizarse un poquito más sobre este tema que es sumamente interesante. Aquí nosotros podemos tener una imagen donde nosotros podemos ver nuevamente el bulbo olfatorio, el tracto y cómo esta información va a ir de manera directa hacia la misma corteza o hacia la zona o hacia el hemisferio contrario y va a atravesar a través de lo que es la comisura blanca anterior, ya que es una de las fibras de tipo comisurales. Para hablar del sistema olfatorio y su implicancia en el sistema del sabor, que ojo que cuando hablamos de sistema de sabor no estamos hablando del gusto, que ese es un sentido. Cuando hablamos del sistema de sabor hablamos de todas las estructuras involucradas para nosotros poder percibir, detectar y discriminar el sabor. Y para esto nosotros tenemos que determinar de que no solamente es primordial saber cuáles son las regiones del cerebro que se encuentran involucradas en el fenómeno de la olfacción, sino que como la respuesta del cerebro puede variar de acuerdo a la fuente odorífera. Ya específicamente los odorantes pueden ser percibidos a través de la nariz, lo que es conocido como el olfato ortonasal, y a través de la boca, como llamado también olfato retronasal. A este respecto, el sentido del olfato es el único sistema que posee una dualidad, ya una modalidad dual, que detecta estímulos provenientes desde el mundo exterior como del interior del cuerpo. La estimulación ortonasal se refiere a la olfacción a través de las narinas externas que activan las células sensoriales del epitelio olfatorio del que ya estábamos hablando. Y la estimulación retronasal ocurre durante la ingestión del alimento cuando las moléculas volátiles liberadas son empujadas por el movimiento de la boca desde la zona posterior de la cavidad bucal a través de la nasofaringe hacia el epitelio olfatorio, lo cual ocurre en la aspiración a través de la nariz entre la masticación y las degluciones. El olfato ortonasal no contribuye a esta sensación porque las moléculas que surgen del alimento de la boca son referidas a la boca, es decir, ellas son percibidas como si fueran detectadas dentro de la boca.
Este aire cargado de moléculas también es considerado como parte del, comillas, gusto, cierra comillas, de las comillas, y por eso estamos hablando de el sabor. ¿Ya? Y que se ha demostrado que es necesario que la identificación del sabor para evitar que el término gusto posea un doble significado. Eh, y por eso se ha incorporado el término de sabor. Por ejemplo, cuando están los catadores de vino, los cuales, para poder percibir bien toda la intensidad del sabor de este, lo que hacen es tomar un sorbo de vino, respiran por la boca, teniendo el vino en la boca, y después cierran la boca y exhalan por la nariz. Y eso obliga a las partículas olorosas subir hacia lo que es la cavidad nasal y las partículas odorantes quedar adheridas y ser detectadas por este sentido. Otro ejemplo que se les puede dar si a ustedes les pasa que cuando están resfriados y están con mucha congestión nasal, que sienten la comida desabrida. Y eso no es que la comida esté desabrida propiamente tal, sino que no están todos los sentidos para poder detectar el sabor completo, porque hay muchas cosas que nosotros lo percibimos como sabor, pero son esencias. Por ejemplo, un rollito de canela. El rollito de canela, la canela, es una esencia y no es un sabor. Y eso es el aroma el que, o sea, no es detectado por el gusto, sino que va a contribuir para que el sabor se genere, y cuando uno detecta el sabor es por una mezcla de sentidos los cuales van a contribuir a que pueda ser detectado. Eh, y esto para que se produzca necesitamos tanto los sentidos del gusto, la visión, el tacto, la audición, propiocepción, la deglución y la respiración, los sistemas cognitivos, la memoria y la emoción, el pensamiento abstracto y el lenguaje, entre otros. O sea, finalmente cuando hablamos de sistema de sabor, hablamos de un sistema sumamente complejo y el cual debe ser estudiado a fondo por ustedes, futuros fonoaudiólogos. Cuando hablamos ya de el sistema de la vía olfatoria, también hay algunas posturas que hablan sobre lo que es la vía olfatoria medial y la vía olfatoria lateral. La vía olfatoria medial también es conocida como el área olfatoria arcaica, y la vía olfatoria lateral como las áreas olfatorias antiguas y modernas. Como un dato anexo a lo que hemos estado hablando, hay un sistema olfatorio accesorio, el cual se considera que vendría siendo mediado por un par craneal que vendría siendo el par craneal 0, que hace poquito más de unos 50 años, Peter Carson y Martin Luther propusieron una nueva palabra para definir un grupo de sustancias químicas utilizadas para la comunicación entre los individuos, llamadas las feromonas. Estas señales químicas proporcionan información acerca del género, dominancia, estado reproductivo, las cuales son detectadas por estructuras tubular elongadas llamadas el órgano vómero-nasal, también conocido como el ON, localizada en la cavidad nasal y tapizada por neuronas sensoriales. Algunos investigadores señalan que esto no existe en humanos y otros postulan que sí, que como les había dicho ya vendría siendo mediado por el par craneal 0. ¿Ya? Otros dicen que no lo tenemos porque el ser humano no lo necesita, ya que ambos sistemas se encuentran integrados a nivel del mismo nervio olfatorio. Como no hay buen consenso al respecto, está seguro de que hay algunos que postulan como Waite que dicen que las feromonas humanas todavía nos pueden sorprender y que todavía nos mediamos por ese instinto. Cambiando un poco ya de tema, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el globo ocular y sus porciones. En el caso del globo ocular está formada por 3 capas, que es la túnica externa, la cual tenemos la esclera, que es la capa blanca que nosotros visualizamos del ojo, y la córnea, que es la zona anterior de esta capa que genera una cavidad de tipo convexa hacia anterior y que va a cubrir la zona del iris, que es lo que se está delimitando ahí.
La túnica media, también conocida como uvea, está formada por la coroides, es la zona más vascularizada del ojo, y vamos a tener también lo que se llama lo que es la zona, los músculos ciliares que van a estar en lo que es el cuerpo ciliar, y vamos a encontrar también el iris, que es lo que le da la coloración al, lo que nos da la coloración de los ojos. Tenemos también la capa más interna, que es la túnica y la túnica interna, que va a estar donde vamos a encontrar la retina, que es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad, los receptores de luz, que serían los conos y los bastones, y es lo que vamos a revisar a continuación. En cuanto a lo que es la capa media, nosotros encontramos lo que es la córnea, que vendría siendo lo que le da la convergencia lumínica, que va a estar, la forma que tiene va a ser que los haces de luz caigan dentro de lo que es la pupila, que vendría siendo la apertura que tiene el globo ocular para que ingrese la luz. Ahí nosotros nos vamos a topar con el iris, que va a actuar como un esfínter, gracias a la contracción de los procesos ciliares y el músculo ciliar, el cual va a generar que si hay poca luminosidad en una habitación, nuestra pupila se dilate, que es lo que se llama como midriasis, y en el caso de que estemos en una zona con mucha cantidad de luz, se va a generar una contracción de la pupila, que es lo que se llama como miosis. Tenemos ahí los procesos ciliares, que también están asociados a la formación del humor acuoso, ya que es el líquido que va a estar entre la córnea y el iris, y hacia posterior, detrás de el lente o cristalino, que es el que voy a marcar ahí con una C, tenemos lo que es el humor vítreo. En el caso del cristalino, también conocido como lente, actúa literalmente como dice su nombre, como un lente el cual se adapta para si nosotros queremos hacer una vista ya de lejos o de cerca. Con el tiempo, nosotros vamos perdiendo la elasticidad del cristalino, costando que éste se pueda contraer para la visión de cerca. Y eso es lo que se conoce como la presbicia, que es la incapacidad de poder enfocar objetos de cerca. Y eso es por un envejecimiento normal que se produce del cristalino. A nivel de la túnica interna encontramos lo que es la fobia y el disco óptico. Vamos a encontrar lo que es la mácula densa, que vendría siendo una zona de mayor concentración de conos. Y justo en el centro vamos a encontrar la fobia central, que entre comillas es la zona que se considera con mayor cantidad de mayor agudeza visual, y la razón es porque la luz llega de manera más directa a los receptores, los cuales empiezan a hacer sinapsis con neuronas de tipo bipolares, y después vamos a tener con la sinapsis con las células ganglionares, las cuales van a dirigirse hacia el disco óptico, el cual corresponde a la zona donde las neuronas, los axones de las neuronas ganglionares empiezan a dirigirse hacia posterior y forman el nervio óptico. Y en esta zona no tenemos ningún receptor de luz, por eso el disco óptico también se conoce como el punto ciego. En el caso del globo ocular, tiene una gran cantidad de movimientos, y esto es gracias a los músculos, los cuales los que van de manera directa hacia posterior corresponden a los músculos rectos. Entonces, el que está en la zona superior se llama recto superior, en la inferior, recto inferior, por medial, recto medial, y por lateral, recto lateral. Además encontramos nosotros lo que son los músculos oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior.
Y otro músculo dentro de los intrínsecos del ojo corresponde al elevador del párpado superior y es el que nos permite la apertura de los ojos. Aquí tenemos otra visión para poder visualizar los movimientos oculares. Aquí en la definición o la descripción les voy a dejar un link de un video que también de YouTube que encontré sobre los movimientos oculares para que lo puedan visualizar en 3D. Dentro de lo que son los músculos del ojo, aquí tenemos otra imagen, la cual es sumamente atractiva visualmente, en el cual se ven todos los músculos y además se ven los nervios o el tercer par craneal, el cual está llegando a dar inervación a los músculos y se puede ver ahí en la zona central el ganglio ciliar, ya que son estructuras las cuales van a estar relacionadas al globo ocular. El nervio que es amarillo, más grueso y un poco más oscuro, corresponde al nervio óptico. Segundo par, nosotros vimos el nervio, o sea, el globo ocular para poder revisar el nervio óptico. En este caso, el nervio óptico es un nervio que nace desde las células ganglionares que vienen del globo ocular, que están llevando la información captada por los receptores de luz, los conos y los bastones, y este va a dirigirse hacia posterior de lo que es la cavidad ocular o la cavidad orbitaria y va a atravesar a través de lo que es el conducto o canal óptico. El nervio óptico va hacia posterior y se cruza, ¿ya? O se une al otro nervio óptico para formar el quiasma óptico. Y desde este punto hacia atrás se dirige hacia el tálamo, hacia específicamente a los cuerpos geniculados laterales, a través de lo que es el tracto óptico. Es interesante revisar el nervio óptico. Si nosotros vemos aquí en la imagen, tenemos lo que es la visión medial y la vista lateral hacia los costados. La luz ingresa de manera cruzada a cada ojo. Entonces, si nosotros miramos la línea verde de la imagen, esta va a estar demostrando o va a estar mostrando el recorrido de la información de la vista lateral, la cual va por el nervio óptico y a nivel del quiasma cruza la información hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Y desde el cuerpo geniculado lateral se dirige hacia posterior, específicamente a la zona que está rodeando el surco calcarino, que corresponde al área visual primaria. En cambio, la vista medial va a ir por la cara lateral y esta información no va a cruzar. En la imagen que se ve aquí en el costado, nosotros podemos ver el globo ocular, logramos visualizar el músculo oblicuo superior y ahí se ve el nervio óptico. Y vamos viendo cómo está atravesando a nivel del conducto óptico. Tercer par, nervio oculomotor o motor ocular. Ahí da lo mismo la preferencia de cada uno. Tiene su origen aparente a nivel del surco pontopeduncular, específicamente a nivel de la fosa interpeduncular. Y su origen real es a nivel del colículo superior, donde tenemos el núcleo oculomotor y el oculomotor accesorio, los cuales van a dar el origen real. En el caso del origen aparente, el nervio oculomotor se dirige hacia anterior y va a atravesar lo que es la fisura orbitaria superior del cráneo para introducirse hacia la cavidad orbitaria. El nervio oculomotor va a ir a inervar a los músculos extrínsecos del ojo.
va a ir a inervar a todos excepto al oblicuo superior y al recto lateral. El oblicuo superior va a ser inervado por el troclear y el recto lateral por el abducens. Pero todos los otros músculos del ojo, ya sea el recto superior, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior, van a ser inervados por el nervio oculomotor. Además, yo les mencioné que el origen real era el núcleo oculomotor y el núcleo accesorio. ¿Por qué tiene dos núcleos? Porque además este nervio es considerado un nervio de tipo complejo, debido a que no solamente lleva información motora, sino que lleva información de tipo autonómica. Y va a ir a inervar a los músculos ciliares. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ir el nervio oculomotor, va a tener una rama superior, una rama inferior. La rama inferior va a hacer sinapsis a nivel del ganglio ciliar, que es un ganglio de tipo parasimpático. Va a ir a través de los nervios ciliares cortos, va a introducirse a nivel de globo ocular entre la esclera y la coroides, en la capa media, va a dirigirse hacia anterior, hacia los músculos ciliares y finalmente va a actuar sobre la pupila o el músculo esfínter de la pupila. Como es un nervio de tipo parasimpático, lo que va a generar es la contracción de la pupila. Aquí tenemos lo que les estaba explicando. Aquí tenemos el nervio oculomotor, el cual va a llegar a hacer sinapsis a nivel del ganglio ciliar para, a través de los nervios ciliares cortos, dirigirse hacia la cara anterior e ir a inervar a los músculos ciliares y al músculo esfínter de la pupila. Y aquí tenemos otro resumen. La imagen superior era similar a la imagen que ya habíamos revisado. Y la de aquí abajo es un esquema, la cual no solamente representa el oculomotor, sino que también va acompañado de los otros nervios que llegan al globo ocular. La que está en rosado corresponde al nervio oculomotor y está mostrando a todas las estructuras que inerva. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el número 9 corresponde al nervio, o sea, al músculo oblicuo superior, el cual está llegando a ser inervado por el número 7, que corresponde al nervio troclear. Y asimismo, si ustedes se fijan, aquí en esta zona, en el número 4, es donde nos encontramos en el ganglio ciliar, donde se está generando la sinapsis de las fibras parasimpáticas de este nervio, el cual después vaya a recorrer para llegar finalmente a lo que es la zona del iris, para la contracción de la pupila. También nosotros podemos ver aquí con el número 8 el ganglio trigeminal, el cual va a tener sus tres ramificaciones. La ramificación de B1 o del nervio oftálmico es la que nosotros estamos visualizando, y fíjense que va a estar asociado a pasar por el ganglio ciliar, pero ojo, el nervio trigémino es solamente mixto, o sea, tiene información solamente sensitiva y motora. Por lo tanto, el nervio trigémino le va a ir a dar sensibilidad al globo ocular. Por ejemplo, ¿les ha pasado alguna vez que se les entra una pestaña a la zona donde está el globo ocular? Y es bastante molesto. Y uno la percibe inmediatamente. Esa percepción de desagrado, de saber de que ahí hay algo que no corresponde, va a estar dada por el nervio trigémino, que va a estar llevando la información sensitiva. Y finalmente el nervio troclear, como les dije, es el único nervio que nace desde la cara, o tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo. Su origen real es a nivel de colícula inferior, viene directamente desde el nervio, o sea, el núcleo troclear, emerge hacia posterior. Previo a su origen, se cruzan sus fibras y se va por todo el borde del surco pontopeduncular para emerger hacia adelante, y al igual que el nervio vestíbulo, o sea, oculomotor, va a cruzar por la fisura orbitaria superior y su función va a ser ir a inervar al músculo oblicuo superior, que es como lo vemos en esta imagen.
Bueno chicos, esto es todo por hoy. Cualquier duda me escriben y estamos en contacto.